Y mi propósito en esta mañana es enfocar la naturaleza de las pruebas a la luz de este pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, para luego detenernos a considerar cómo funciona la fe cuando estamos en medio de la prueba. Mis hermanos, Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 que es por fe que andamos, no por lo que vemos, es por fe que andamos. Y el autor de la carta a los Hebreos nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos dedicarnos a las tareas más sublimes, a las tareas más extraordinarias, pero si no están acompañadas de fe, no serán del agrado de Dios. Ahora, la enseñanza de la Biblia acerca de la fe no deja de ser misteriosa y paradójica. Por un lado, la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios. Dice Pablo en Filipenses, por ejemplo, capítulo 1, versículo 9, a vosotros se os ha concedido, a vosotros se os ha dado de gracia, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La fe es un regalo de la gracia de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que aunque la fe es un regalo de Dios, somos tú y yo los que creemos. Dios da la fe, pero nosotros somos los que ejercemos fe. Es por eso que Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 6 a tomar el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Somos tú y yo que tomamos la armadura. La armadura es de Dios, pero somos tú y yo que usamos la armadura. Y eso es precisamente lo que aprendemos de este pasaje. Esta historia tan conocida y narrada en una forma tan sencilla en el Evangelio de Mateo contiene algunas enseñanzas muy profundas acerca del ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Y yo no quiero concentrarme en todos los elementos de la historia, sino solamente en eso. La fe en medio de las pruebas. Tanto Marcos como Lucas nos dicen que el Señor deseaba cruzar al otro lado del mar de Galilea. El Señor había estado llevando a cabo un ministerio muy intenso, un ministerio muy agotador, y el otro lado del mar era más tranquilo porque era más despoblado. Mis hermanos, nunca debemos olvidar que Jesús era verdadero Dios, pero que también era verdadero hombre. El Señor estaba cansado, estaba agotado. El mar de Galilea es un lago de agua dulce, relativamente pequeño, así que se puede atravesar de un lado a otro en un tiempo relativamente breve. De hecho, hace unos años tuve la oportunidad de estar en el mar de Galilea y uno puede ver fácilmente todos los contornos del mar estando allí. Así que el mar se puede cruzar rápidamente, a no ser por las características climáticas y geográficas del mar de Galilea que pueden desatar tormentas repentinas. Resulta que la superficie del mar de Galilea es la más baja del mundo para un lago de agua dulce. De manera que cuando las corrientes de aire frío descienden de las colinas que rodean el lago y chocan con el aire caliente de la superficie, se pueden provocar tormentas repentinas, que son un verdadero desafío, aún para marineros experimentados, como era el caso de los apóstoles. Y eso fue precisamente lo que ocurrió esa noche. Vean otra vez versículo 23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Marcos nos dice en su evangelio que se desató una mega tormenta, un mega huracán, dice el texto literalmente. Que en asuntos de minutos puso a la barca al borde del naufragio. Las olas eran tan altas y golpeaban con tal violencia que el bote se zarandeaba de un lugar a otro. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto esos
lo que nosotros llamamos muñequitos, en otros países le llaman cartones animados, donde de repente el agua se convierte como en un puño y comienza a golpear la barca. Bueno, lo que los discípulos estaban experimentando esa noche era un puño de agua golpeando la barca una y otra vez. Los discípulos sabían que ellos estaban en un serio problema. Humanamente hablando, era una situación desesperada, era una situación sumamente peligrosa. Y seguramente muchos de ustedes se han sentido así alguna vez. O puede ser incluso que estén atravesando por una situación similar en este mismo momento. Nadie está exento de las dificultades que surgen viviendo en un mundo caído. Y por eso, mis hermanos, es que es tan importante entender la naturaleza de las pruebas para luego ver cómo nosotros debemos ejercitar fe cuando estamos en medio de una prueba. Así que veamos en primer lugar la naturaleza de las pruebas tal como Dios nos los revela en este pasaje. Y lo primero que aprendemos de este texto es que las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Ya les decía que no era nada extraño que en este mar se formaran tormentas repentinas, pero mis hermanos, Dios es soberano. Él lo controla todo, incluyendo los fenómenos de la naturaleza. Él puede impedir que cosas como estas sucedan, pero ¿saben qué? Muchas veces Dios decide no impedirlo. Dios decide no impedirlo. Yo sé que fue un error de un obrero que estaba impermeabilizando nuestro techo este jueves en la tarde. Pero mis hermanos, ese error de un obrero estaba en las manos del Señor. El hecho de que esa noche cayera un aguacero, nosotros lo escuchábamos fuera de la habitación y decíamos, está cayendo el cielo. Hacía muchos días, meses, que nosotros no veíamos un aguacero así. Bueno, ¿pudo haber impedido Dios que lloviera de esa manera precisamente cuando el techo tenía un problema? Por supuesto que sí. Por otro lado, también es cierto que Jesús estaba cansado. Mis hermanos, Jesús no estaba simulando que estaba dormido. En su naturaleza humana, Él no pudo resistir el cansancio tan grande que tenía. Para los discípulos, era como de repente ver a Superman envuelto en kriptonita. O sea, el Señor está ahí, completamente agotado. Era tal el agotamiento de Jesús que ni el ruido de las olas ni el movimiento de la barca pudieron despertarlo. Él estaba completamente exhausto. Así que los discípulos sabían que su experiencia como marinero no les serviría de nada para poder maniobrar en una tormenta como esa. Y por lo visto tampoco contaban con Jesús. Era una situación realmente desesperada. Pero mis hermanos, la Biblia nos enseña una y otra vez que las pruebas nacen en el trono de Dios. Las pruebas nacen en el trono de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Noemí regresó a Belén desde los campos de Moab, sin marido, sin hijos? ¿Cuál fue su explicación teológica a sus vecinos en Belén? El Todopoderoso me afligió. El Todopoderoso me afligió. Mis hermanos, las pruebas nacen en el trono de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no dijo, el diablo me quitó lo que Dios me dio. No, fue Dios que me lo dio y fue Dios que me lo quitó. No somos víctimas de un destino ciego. Estamos en las manos de un Dios lleno de sabiduría, de un Dios lleno de poder, que controla todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo.
Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién fue que tomó la decisión de embarcarse esa noche para cruzar el lago? Fue Jesús. Él era el único responsable de que ellos estuvieran en esa situación. Y la tormenta que se desató esa noche repentinamente no era otra cosa que la voz de Dios levantando el viento, levantando las olas. Dice en el Salmo 107, Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. No fue la madre naturaleza la que provocó esa tempestad, fue el decreto soberano de Dios. Él metió a los discípulos en medio de ese mega huracán porque quería enseñarles algo acerca del poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, si tú estás ahora en medio de una prueba, sea grande, sea pequeña, tal vez no es un mega huracán, pero sea grande o sea pequeña, tú tienes que entender que fue Dios el que te metió en esa prueba. No fue el destino. No fue un virus invisible. No fue la gente que te rodea, decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre, el infierno son los demás. No fueron las personas que te rodean las que te metieron allí. Dios te puso allí en medio de ese huracán con un propósito bueno y sabio, aunque ahora no podamos entenderlo. Pero este pasaje también nos enseña que las pruebas llegan sin aviso. Las pruebas suelen llegar sin aviso. Cuando los discípulos entraron en la barca no podían imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Mateo nos dice que la tormenta se desató de pronto. ¿Lo ven en el versículo 24? De pronto, repentinamente. Las pruebas se introducen en nuestras vidas sin pedir permiso. Por eso es que Santiago dice, amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea es, cuando ustedes se encuentren de repente en diversas pruebas, nosotros quisiéramos que las pruebas vinieran como espaciadas, ¿verdad? Que viniera una hoy, otra el año que viene. Pero dice Santiago, no, a veces tú tienes una prueba y luego vienen 25 juntas. Cuando os halléis en diversas pruebas, o como dice el texto literalmente, pruebas de diversos colores. Y desde nuestro punto de vista, las pruebas siempre llegan en el momento más inoportuno. Yo siempre me pregunto cuando escucho a la gente decir, wow, este era el peor momento para tener un problema económico, o este era el peor momento para yo enfermarme, este era el peor momento para tener una cirugía no planificada. ¿Cuándo es el mejor momento para tener un problema económico? ¿Cuándo es el mejor momento para tener una enfermedad incurable? Las pruebas llegan desde nuestro punto de vista en el momento más inoportuno. Pero mis hermanos, lo que a nosotros nos toma por sorpresa nunca sorprende a nuestro Dios. Porque Él es el que decreta las pruebas, como vimos ya. Y Él las supervisa para que no lleguen más allá de lo que nosotros podemos soportar. Él es que la supervisa para nuestro bien, como los montes rodean a Jerusalén. Salmo 125, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Nada me puede tocar sin pasar por la supervisión de Dios. Amén. Wow, qué glorioso eso. Amén. Pero aprendimos también de este pasaje que las pruebas sacan a flote las corrupciones de nuestro corazón. Las pruebas sacan a flote lo peor de nosotros. Los días previos a ese incidente, si ustedes pueden leer luego en sus casas Mateo capítulo 8 completo, se van a dar cuenta que Jesús había estado haciendo milagros sorprendentes. Por ejemplo, Mateo 8, 1 al 4, la curación de un leproso. Versículo 5 al 13, la curación a distancia del criado del centurión. Ni siquiera Jesús tuvo que ir a tocarlo. No, fue a distancia. La curación de la suegra de Pedro en el versículo 14. Y yo me imagino que en ese momento los discípulos se sentían campeones de la fe. Cuando uno ve a Jesús haciendo todo eso, tal vez ellos pensaban, mira, ahora mismo no importa lo que pase, yo confío en ese hombre. De hecho,
Es interesante ver en el texto que cuando otros veían las demandas del Señor como muy altas, recuerdan cuando le decía, síganme, y uno decía, espérate, deja que vaya en tierra a mi padre, o espérate que yo tengo una cosa que hacer, o no sé qué. Cuando otros estaban poniendo excusas para seguir a Jesús, vean lo que dice el versículo 23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Mientras otros veían difícil seguir a Jesús y ponían excusas para seguir a Jesús, los discípulos no. Así que probablemente en ese momento ellos se sentían campeones de la fe. Pero ¿qué tan fuerte era esa fe? No había manera de saberlo si no era en medio de la prueba. Abraham no sabía qué tan fuerte y sólida y vigorosa era su fe hasta que Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Ezequías fue un buen rey de Israel. Enfermó, le oró a Dios que lo sanara, Dios lo sanó. Y probablemente en ese momento se sentía fuerte en su fe. Llegaron unos embajadores de Babilonia y el orgullo de Ezequías salió a flote inmediatamente. Mis hermanos, es en medio de las pruebas que conocemos el estado real de nuestro corazón. Nuestra fe será probada por el fuego, dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Tiene que ser probada por el fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego licúa el oro, y al licuarse, como es un metal pesado, eso hace que la basura salga a flote, y entonces el orfebre comienza a purificar el oro. Pero tiene que ser por medio del fuego. Yo estoy seguro que a nadie le gustaría ir a una joyería, comprar una prenda pensando que es de oro y después resulta que era de hojalata. El oro tiene que ser probado y se prueba con fuego, no solo para ver su genuinidad, sino también para librarlo de impurezas. El oro tiene que ser probado por fuego, y nuestra fe también. Nuestra fe también tiene que ser probada. Y cuando somos probados, es que podemos ver una verdadera radiografía de lo que hay en nuestro corazón. Pero aprendemos también de este relato que las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Estos hombres eran pescadores, bueno, y eran pecadores también, pero eran pescadores experimentados, eran marineros de experiencia. Seguramente ellos habían estado en tormentas anteriormente en el mar de Galilea, porque eso era muy común. Pero ahora Dios los había colocado en una situación tan extrema que ellos sabían que toda su experiencia no les serviría de nada. De nada. Mis hermanos, Dios usa las pruebas para llevarnos a descansar únicamente en Él, para destruir nuestro sentido de autosuficiencia. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 9, que Dios los puso en una situación tal cuando ellos estaban en Asia Menor, que Pablo dice, nosotros tuvimos temor de morir, pensamos que no íbamos a conservar la vida, y Dios hizo eso, escuchen lo que dice Pablo, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Pablo, el gran apóstol Pablo, está diciendo, en otras palabras, yo tengo la tendencia, igual que todos los demás, a confiar en mí mismo. Y Dios envió esta prueba para que no confiáramos en nosotros mismos. Todos nosotros tenemos una fuerte tendencia a confiar en nuestras propias capacidades. Y ¿saben qué? Nunca somos más débiles, ni estamos en una condición más vulnerable que cuando somos atrapados por el sentido engañoso, porque es una ilusión, de que nosotros podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Eso es una ilusión. Pero cuando estamos en medio de las pruebas,
percibimos más claramente lo frágiles que somos, y eso nos mueve a buscar nuestro refugio únicamente en Dios. Por eso es que Pablo dice en esa misma carta al final, 2 Corintios 12, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí, para que tabernaculice sobre mí, para que el poder de Cristo haga una tienda de campaña sobre mí. Es lo que está diciendo Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil. Nunca estamos en una mejor condición espiritual que cuando percibimos que se acaban nuestras fuerzas, que ya no tenemos otra opción que ampararnos en el poder de la gracia de Dios. Pero lo más importante que nosotros aprendemos de este pasaje acerca de la naturaleza de las pruebas es que las pruebas nos brindan una excelente oportunidad para crecer en nuestro conocimiento de Dios y de sus caminos. Las pruebas son una escuela. Una escuela. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? Fíjense, ellos habían visto a Jesús hacer milagros. Pero ahora se están preguntando, ¿quién es este? Este hombre no encaja dentro de nuestras categorías humanamente hechas. Cristo no encaja. ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Esto no era una mera teoría para ellos. O sea, no fue que ellos vieron cómo Jesús se levantó de la barca. Y yo les decía al principio, yo no voy a estudiar y considerar cada uno de los detalles de la historia, pero ustedes recuerdan, ¿verdad? Jesús está dormido, los discípulos lo despiertan, Cristo mira el mar, mira el viento y le dice, cállate. Y la reacción de los discípulos no fue, wow, qué interesante. O sea, fíjate, él solamente, dijo la palabra y el mar se calmó. No porque ellos ya conocían eso en teoría. Ellos sabían que Jesús era poderoso, porque lo habían visto sanar. Recuerden, milagrosamente a leprosos, al criado del centurión. Ellos sabían que Jesús tenía poder. Pero ahora estaban tomando un examen práctico. Mis hermanos, las pruebas convierten el conocimiento teórico que nosotros tenemos de Dios en verdadero conocimiento. Job tuvo que pasar por todo lo que pasó para poder decir al final de su libro, de oídas te había oído. Un hombre que conocía al Señor, que adoraba a Dios día tras día, que oraba por sus hijos, un hombre piadoso. Y sin embargo está diciendo, Señor, yo no hubiera podido conocerte de no haber pasado por esta experiencia. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de aprender a jugar un deporte? ¿Leyendo un manual sobre las reglas de juego, los movimientos? Mira, nosotros podemos tener un manual escrito por Leo Messi acerca de cómo jugar el fútbol y aprender el manual de memoria, pero la única forma de aprender a jugar fútbol es jugando fútbol. Esto no es teórico, hermanos. Esto no es teórico. Y lo mismo ocurre con la teología. Dios quiere que nosotros le conozcamos íntima y personalmente. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, no teóricamente, sino en la práctica. Sí debemos estudiar la Biblia, obviamente. Sí debemos leer buenos libros de los atributos de Dios, de la teología. Eso es extremadamente importante. Pero ese conocimiento vendrá a ser verdadero conocimiento cuando nosotros podamos aplicarlo en medio de la tormenta. Así que son muchas las cosas que Dios nos enseña en medio de las pruebas. ¿Ven? Jamás podremos conocerlo mejor a Él y conocernos mejor a nosotros mismos a menos que atravescamos por diferentes pruebas. Alguien decía muy sabiamente, contemplo el mundo a través de mis lágrimas porque quizás así vea cosas que no vería con los ojos secos. Contemplo el mundo a través de mis lágrimas, porque quizás así voy a ver cosas que yo no vería con los ojos secos. Hay cosas que no se ven con los ojos secos, se ven llorando. Pero este pasaje
Tan sencillo, ¿verdad? Son solo como 4 versículos. También nos enseña algunas cosas acerca del ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Sí, ya vimos lo que el pasaje nos enseña acerca de la naturaleza de las pruebas, pero veamos ahora lo que nos enseña este pasaje acerca del ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Esa noche, los discípulos se dejaron controlar por el miedo, se dejaron controlar por la angustia, a tal punto que no solo pusieron en dudas el poder de Jesús, sino también su amor y su cuidado. Vean otra vez el versículo 25. Y llevándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. El Evangelio de Marcos dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y no es que hay un error entre Marcos y Mateo, es que los discípulos comenzaron todos a hablar a la vez. Y unos dijeron una cosa, otros dijeron otra. Pero el punto es que ellos estaban tan llenos de miedo que perdieron de vista lo que implica tener a Jesús en la barca. Ellos perdieron eso de vista. Y algunos pudieran pensar: bueno, pastor, pero óyame, no era para menos. No, Cristo tenía una evaluación muy diferente. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Hay al menos 2 cosas que nosotros aprendemos de esa respuesta de Jesús a los discípulos. La primera es que la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. La fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. La pregunta del Señor puede parecer un tanto extraña en medio de una situación tan extrema, ¿verdad? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo que por qué? Pero es que tú no estás viendo el espectáculo. ¿Cómo que por qué tenemos miedo? Nosotros, ¿verdad?, nos identificamos con los discípulos porque de haber estado allí probablemente habríamos experimentado lo mismo. Sin embargo, la pregunta de Jesús implica una reprensión. ¿Por qué reaccionan con miedo? Ahora, déjenme aclarar algo para no crearles un problema de conciencia innecesario. Eso no quiere decir que los cristianos no tenemos derecho a luchar con el miedo, sobre todo cuando estamos en una situación de peligro potencial. No. El miedo, el temor es algo que Dios ha puesto en nosotros para llevarnos a la protección, a protegernos, a no ser locos y arrojarnos a una situación que pueda hacernos daño. Lo que no tenemos derecho, los cristianos, es a dejarnos controlar por el miedo. Fíjense, nosotros tenemos derecho a tener una lucha inicial con el miedo. Lo que no tenemos derecho es a dejarnos dominar por el temor, tomando en cuenta que nosotros tenemos un Dios como el nuestro que cuida de nosotros. Los discípulos perdieron el control de sí mismos al punto de hablarle a Jesús con insolencia. Maestro, ¿no te importa? Oigan la expresión. ¿No te importa que perezcamos? En vez de mostrar una fe sumisa y esperar confiados en que Jesús iba a hacer lo que él tenía que hacer, la frustración, el miedo, los llevaron a reprocharlo por su falta de cuidado y de amor. Ahora, no olviden, mis hermanos, que ellos acaban de ver a Jesús sanar todo tipo de enfermedad. Ellos acaban de ver a Jesús echar fuera demonios. Ellos estaban conscientes de su poder. Ellos estaban conscientes de la compasión de Jesús, pero dejaron que el miedo los controlara. En otras palabras, en ese momento ellos perdieron su teología. Ellos perdieron su teología. ¿Alguna vez te has visto a ti mismo reaccionando de ese modo? Porque ay, mis hermanos, a mí me ha pasado más veces de lo que yo quisiera recordar. Me ha pasado más veces de lo que yo quisiera recordar. Sabemos que el Señor es bueno, sabemos que Él es todopoderoso, sabemos que Él está lleno de compasión y de sabiduría. De hecho, tú y yo tenemos un conocimiento mayor que el que tenían los discípulos esa noche, porque nosotros vivimos del otro lado de la cruz. Ellos todavía en ese momento no habían visto a Cristo muriendo por nuestros pecados y recibiendo en su cuerpo la ira de Dios por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser absueltos en el tribunal de Dios. Ellos vivieron del otro lado de la cruz.
Pero ¿cuántas veces reaccionamos con esa misma clase de insolencia? Con esa misma clase de incredulidad en medio de la prueba. No lo decimos con palabras. Pero esa es la queja sutil y silente que está detrás de nuestra amargura y de nuestro descontento. Señor, una cosa es lo que la Biblia dice acerca de tu cuidado, acerca de tu protección hacia los tuyos, pero otra cosa muy diferente es lo que yo estoy viviendo en este momento. Puede que esto se aplique a algunos de tus hijos favoritos en la iglesia, pero honestamente yo no me siento cuidado por ti. De hecho, Señor, si yo puedo serte todavía más honesto, yo siento en este momento que a ti no te importa. Suena duro, ¿verdad? Eso fue lo que los discípulos le dijeron a Jesús. A ti no te importa. Por eso se llenaron de miedo. Imagínense lo terrible que es estar en un universo como el nuestro, en un mundo caído, lleno de problemas, y encima de eso saber que en los cielos hay un Dios a quien tú no le importas. Que a Dios no le importa. A ti no te importa, Jesús. Eso fue lo que los discípulos le dijeron. Por eso alguien decía que esta es la historia de dos tormentas, una en el mar y otra en el corazón. Esta es la historia de dos tormentas. Mis hermanos, ¿qué debemos hacer cuando percibimos esa agitación inicial de nuestras almas, cuando percibimos que hay un peligro o una aflicción? Porque decimos, la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. Sí, pastor, eso suena muy bonito, pero ¿cómo yo hago eso? Bueno, eso me lleva a la segunda enseñanza, a la segunda lección que nosotros podemos aprender de este relato sobre el ejercicio de la fe en medio de las pruebas, y es el hecho de que hay algo que nosotros tenemos que hacer con la fe. O si quieren ponerlo de otro modo, nosotros aprendemos de este relato no solo que la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo, sino que la fe es una actividad. La fe es una actividad. Lo que yo quiero decir con esto es que la fe no se dispara automáticamente en medio de las pruebas. Se trata de algo que nosotros tenemos que poner en acción. Tú y yo somos responsables de tomar el escudo de la fe. Lucas, en el relato paralelo, nos dice que luego que el Señor calma el mar en tempestad, Él le pregunta a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Ven la pregunta? Eso es como el individuo que se compra un revólver para defenderse de los ladrones, lo esconde muy bien, y entonces cuando de repente lo asaltan y él le cuenta el relato a un amigo y le dice, wow, me asaltaron, y el revólver dice, no, los ladrones no lo encontraron. Pero no hizo nada. O sea, él tenía el revólver ahí, pero no hizo absolutamente nada. Lo que Jesús le está diciendo es, ¿dónde está? ¿Qué hicieron ustedes con la fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué hicieron ustedes en ese momento con la fe que tienen en mí? Porque mis hermanos, ellos tenían fe en Jesús, por eso lo despertaron. Pero no hicieron nada con esa fe, aparte de despertar a Jesús insolentemente. Mis hermanos, hay algo que debemos hacer con nuestra fe para impedir que la angustia nos arrope. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 56? En el día que temo, fíjense, no es yo nunca tengo miedo. No. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo tomo la decisión de confiar en ti. Yo tomo la decisión de pensar correctamente. Por eso decimos que la fe es una actividad, porque es la actividad de mantener a raya nuestra incredulidad con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que mantener a raya la serpiente de la duda, la serpiente de la incredulidad con la palabra de Dios. El problema de los discípulos en la barca es que ellos no se hicieron cargo de la situación, sino que dejaron que la situación se hiciera cargo de ellos. Que la situación los controlara. Miren, mis hermanos, cada vez que nosotros estamos en medio de una prueba, la voz de la duda comienza a hablar inmediatamente. Y lo que pasó esa noche es que ellos dejaron que la voz de la duda controlara la conversación, en vez de escuchar
la voz de Dios a través de su palabra. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Fíjense, ¿qué está haciendo el salmista aquí? Él está acallando la voz de la duda. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Háblale a tu alma, no dejes que la voz de la duda hable sin control. A final de cuentas, sí, el pánico de los discípulos no era justificado. No era justificado a pesar de la tormenta, porque el Rey de Gloria, el Creador de los cielos y de la tierra, estaba con ellos en la barca y en ningún momento dejó de estar en control en su naturaleza divina, ni siquiera cuando su naturaleza humana estaba dormida. ¿Ven? Verdadero Dios, verdadero hombre. Él estaba dormido, eso era verdad, pero su divinidad seguía despierta. El gran problema de los discípulos no era la tormenta, era la falta de fe. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Ellos no habían conectado los puntos entre los milagros que habían visto ver hacer a Jesús y la situación por la que estaban pasando en ese mismo momento. Era unas horas después. No conectaron los puntos. Mis hermanos, no son las circunstancias de la vida que nos llenan de temor. Lo que nos llena de temor es la falta de fe. Nosotros tenemos un montón de información almacenada en la cabeza acerca del poder de Dios, del amor de Dios, de la sabiduría de Dios. Pero en el momento de la prueba, nuestro diálogo interior nos traiciona. Y entonces, ¿ahora qué? Y sí, y si entonces, y si pasa, y si viene. Ven, el diálogo interior nos traiciona. Lo que nos decimos a nosotros mismos no concuerda con nuestra teología. ¿Ven? Y terminamos dominados por el pánico. Pablo dice que los creyentes sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O sea, Pablo dice, tú eres creyente, tú sabes eso porque el Espíritu Santo te lo ha enseñado, no solamente en su palabra, es que el Espíritu Santo nos habla esa verdad al corazón. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el problema entonces? Que nos dejamos arrastrar a ese lugar que Juan Bunyan bautizó como llanura del olvido, en el libro de La Peregrina. Y dice Bunyan, por cierto, esa es la parte más peligrosa de estos contornos, la llanura del olvido. Pues si alguna vez los peregrinos sufren algún desastre, es precisamente cuando se olvidan de los favores que han recibido y de lo inmerecidos que son estos. No te dejes arrastrar hacia la llanura del olvido. Y lo digo así porque así lo pone Bunyan, llanura del olvido. No te dejes arrastrar hacia ese lugar. Nunca olvides las misericordias de Dios en Cristo, porque su amor manifestado en el Calvario sigue tan intacto hoy como cuando Cristo estaba muriendo por tus pecados en la cruz. Está intacto el amor de Dios. Ayer escuchaba la historia de una mujer que iba en un barco y el capitán era su esposo. Resulta que de repente se levanta una fuerte tempestad, la mujer está muy atemorizada y va hacia el marido y el marido le pregunta, ¿por qué tienes miedo? Y ella le responde con otra pregunta, ¿y tú por qué no tienes miedo? Hay una tormenta allá afuera. El marido, le pidió a un joven que estaba ahí, dice, tráeme mi espada. Él le trae la espada y él se coloca con la espada frente a ella y le dice, ¿tú me tienes miedo? Y dice ella, por supuesto que no. Y dice, ¿por qué tú no me tienes miedo? Dice, porque yo sé que tú me amas, tú eres mi esposo. Bueno, le dice él, el Dios que controla esta tormenta es mi Padre que me ama y no la usará para hacerme daño. Ella dice, pero el barco puede hundirse. Ah, le dice él, entonces mi alma irá a su presencia a la espera de la resurrección de mi cuerpo.
Ven, mi hermano, ¿cuál es el asunto? Esa espada que ahora te hiere está en las manos de Dios, del Dios que te ama, del Dios que cuida de ti, del Dios que no te va a hacer daño, del Dios que no te va a hacer daño. Aunque tenga que usar el escarpelo para hacerte una cirugía de corazón abierto, ese Dios no te va a hacer daño. Mis hermanos, no podemos permitir que las consecuencias de esta pandemia o lo que sucedió este fin de semana con nuestro edificio, claro que no me dio alegría saber que este domingo no nos íbamos a poder reunir en nuestro local. Por supuesto que me dio tristeza ver toda esa agua corriendo por el púlpito y bañando las sillas. Y no fue motivo de alegría subir al techo esta semana, el viernes, y ver lo que había pasado allí. O cualquier otra cosa que pueda suceder mañana. No pueden llevarnos a perder de vista el poder y el amor de Dios. Y que Él hace todas las cosas con un propósito sabio y santo, aunque nosotros no lo entendamos. Yo le decía a mi esposa, yo no sé si, por supuesto, este no es la única razón por la que Dios permitió todo esto, pero quién sabe si Dios quería que nosotros cambiáramos el mensaje de Romanos y predicáramos este mensaje, una de las razones por las que Dios obró para que mucha gente fuera consolada a través del texto de Mateo 8. ¿Quién sabe? Dios tiene tantos propósitos que solo los descubriremos todos cuando lleguemos al cielo. ¿Y acaso? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Salmo 115, por tu misericordia y por tu fidelidad. Solo tu nombre merece gloria porque solo tú estás lleno de misericordia y solo tú eres completamente fiel. Y ahora escuchen la pregunta: ¿por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora tu Dios? Y yo te digo, ¿por qué le vas a permitir a tu alma, por qué le vas a permitir a tu corazón decir dónde está ahora tu Dios? Respuesta: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Ahora, no olvides que lo que le place es conforme a su misericordia y conforme a su fidelidad. Alguien decía, tal vez escuchemos a nuestro corazón decir, no hay esperanza, pero debemos rebatírselo. Cuando tu corazón diga, no hay esperanza, dice él, debemos rebatírselo. Sí hay esperanza. Sí hay esperanza porque Cristo está en la barca. En nuestras vidas, Cristo está en la barca. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con una sola palabra, Él puede calmar el mar en tempestad. Cristo simplemente dijo, cállate, enmudece. Y la tormenta se calmó, como un niño obediente. Porque nuestro Dios controla el universo. Así que no importa qué tan severa sea la tormenta, no importa qué tan claro percibamos que nuestra barca está a punto de naufragar, una sola palabra de Cristo es suficiente para hacer que el mar vuelva a sosegarse. Y Él dirá esa palabra en el momento preciso cuando la prueba haya cumplido su propósito. Él dirá la palabra. Que Dios nos conceda ojos para ver y una mente para recordar, de modo que podamos glorificarle en medio de la aflicción, mostrando a ese mundo incrédulo allá afuera que estamos en las manos de un Dios sabio, todopoderoso, que nos ama con un amor eterno e inalterable y que Él ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás de hacernos bien. Buenos días de nuevo, mis hermanos. Hoy vamos a abrir una de esas miles de ventanas que aparecen en este libro, en este precioso libro, la palabra de Dios, para que nosotros podamos vivir por fe. Les pido por favor que abran sus Biblias en Mateo capítulo 4, vayan abriendo sus Biblias allí, Mateo capítulo 4, el texto que se leyó hace un momento. Pero antes, permítame orar, vamos a pedir al Señor que venga y traiga su palabra y haga una revolución en nuestros corazones en esta mañana. Vamos a orar. Soberano Rey,
Nosotros en esta mañana no solo queremos, sino que necesitamos mirar por encima del sol. Miramos a nuestro alrededor, Señor, y las cosas lucen ante nuestros ojos como un mar embravecido. Parece, Señor, como si las olas fueran a hundirnos, a anegarnos. Oh, cuánto necesitamos en esta mañana mirar por encima del sol. Cuánto necesitamos abrir este libro y permitirnos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que nosotros podamos seguir aprendiendo cómo vivir por fe, no por vista. Padre, tu iglesia aquí te necesita. Las personas que han venido de visita hoy domingo te necesitan. Por favor, ven, Señor, y concédenos no solamente edificar a tu iglesia, sino también echar las redes espirituales y que muchos pecadores sean pescados por el poder del Evangelio y sean traídos a tu reino, porque te lo pedimos en el precioso, precioso, maravilloso, exaltado nombre de Jesús. Amén y amén. Si saliéramos hoy a la calle y le preguntáramos a 10 personas escogidas al azar, ¿qué significa seguir a Jesús? Es muy probable que recibamos 10 respuestas distintas. Y es muy probable que la mayoría de ellas estén equivocadas. Algunas personas piensan que ser cristiano, ser un seguidor de Jesús es asistir a la iglesia los domingos, que ser un cristiano es llevar una vida moralmente aceptable, lo que llamaríamos en el día de hoy ser una buena persona. Otros pensarán que seguir a Jesús es adherirse a una serie de tradiciones religiosas específicas, o incluso que debemos depender de Jesús para alcanzar una vida próspera, una vida exitosa, como si Jesús fuera una especie de amuleto divino. La tragedia detrás de esas respuestas erróneas es que muchos creen que están siguiendo a Jesús cuando en realidad no es así. Dicen que son cristianos, pero continúan persiguiendo sus propios intereses, sus propias metas en la vida, sus propias ambiciones, sus propios deseos. En otras palabras, ellos no están siguiendo a Jesús, que tiene otras metas, otras ambiciones, otros deseos, sino que se están siguiendo a sí mismos. Como veremos en el texto que estaremos considerando en la mañana de hoy, en Mateo capítulo 4, seguir a Jesús no implica simplemente un ajuste superficial en nuestras vidas. Algunas personas dicen, bueno, sabemos que no todo el mundo es perfecto, nosotros pecamos, necesitamos hacer algunos ajustes aquí o allá. No, seguir a Jesús implica una entrega radical, implica un cambio de dirección, o si quieren, una reorientación total de toda nuestra vida, que no solo transforma lo que hacemos, sino quiénes somos y para qué vivimos. Voy a repetir eso otra vez. Seguir a Jesús implica una reorientación total de toda nuestra vida que transforma no solo nuestras acciones, no solo lo que hacemos, sino también quiénes somos y para qué vivimos. Con eso en mente, yo quiero que vayan otra vez a Mateo capítulo 4, pero esta vez vamos a leer los versículos 18 al 22. Dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando la red al mar porque eran pescadores, y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres, o como dice la Reina Valera,
que es el texto que estaré usando en cuanto a ese versículo específicamente en la mañana de hoy: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Con el mensaje de esta mañana estaremos concluyendo una serie que venimos ya predicando desde hace ya varios domingos y que hemos titulado ¿A qué vino Jesús? Hemos estado considerando una serie de textos en los evangelios en los que el mismo Jesús responde la pregunta. Hasta aquí hemos visto que Él vino a dar su vida en rescate por muchos, Marcos 10:45. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él vino a traer luz a un mundo que se encuentra en tinieblas. Él vino a testificar de la verdad, como le dijo Jesús a Pilato en Juan 18:37. Y Él vino a cumplir las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es básicamente lo que hemos estado viendo en esta serie. Ahora, ¿qué debemos hacer ahora con toda esta información? ¿Qué vamos a hacer tú y yo ahora que sabemos a qué vino Jesús? Bueno, responder a su invitación en Mateo 4:19. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Estas palabras de Jesús, que parecen tan sencillas, encapsulan tres aspectos fundamentales del discipulado cristiano. Mis hermanos, ¿cuál es la declaración de misión de nuestra iglesia? Es formar una comunidad de discípulos de Jesucristo que hacen discípulos, compartiendo la palabra unos con otros en el poder del Espíritu Santo. Esa misión, esa declaración de misión, no se la inventaron los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Es una declaración de misión que nosotros extrajimos de varios textos de las Escrituras, incluyendo Mateo 4:19. ¿Cuáles son los tres aspectos fundamentales del discipulado cristiano que se encuentran en Mateo 4:19? Bueno, en primer lugar es un llamado a seguir a Jesús. En segundo lugar es un llamado a ser transformado por Jesús. Y en tercer lugar es un llamado a abrazar la misión de Jesús. Sencillo, ¿verdad? Es un llamado a seguir a Jesús. Es un llamado a ser transformado por Jesús. Es un llamado a abrazar la misión de Jesús. Y lo que yo voy a hacer en esta mañana es desempaquetar estos tres aspectos que se encuentran en nuestro texto, Mateo capítulo 4, versículo 19. Así que veamos en primer lugar el llamado a seguir a Jesús. Una de las cosas que me sorprenden constantemente de las Escrituras es la forma tan sencilla como la Biblia explica doctrinas y enseñanzas que son muy profundas. Porque la narración de Mateo en nuestro pasaje es una historia tan simple, ¿verdad? Es una historia tan clara, pero en esa aparente simplicidad se encierran verdades sumamente profundas con respecto al discipulado. Lo que estoy diciendo es que esta historia no se trata simplemente de un grupo de hombres que dejan su trabajo para seguir a un maestro itinerante llamado Jesús. No, es una escena que captura el poder transformador del llamado de Jesús. La historia comienza con Jesús caminando junto al mar de Galilea hasta que Él se topa con dos hermanos llamados Pedro y Andrés. Jesús los llama para que lo sigan y dice Mateo que dejando al instante las redes, le siguieron. Un poco más adelante se topa con otros dos hermanos, Jacobo y Juan, y hace lo mismo. Los llama
Y solo que en este caso Mateo añade que ellos dejaron la barca y a su padre para seguir a Jesús. Ahora déjenme contextualizar un poco para que ustedes entiendan lo que está sucediendo aquí. Para un judío del primer siglo, la lealtad a la familia no era simplemente un asunto de amor y de afecto. Este era el núcleo mismo de la identidad de un judío, su responsabilidad en la sociedad. Mis hermanos, en una cultura profundamente patriarcal, en una cultura y sociedad comunitaria, la familia representaba el espacio donde se transmitían los valores religiosos. Deuteronomio capítulo 6, hablarás de estas cosas a tus hijos en tu casa, cuando te levantes, cuando estén en el camino. Era en la familia donde eso ocurría, y era el núcleo del que dependía la estabilidad económica y el honor social. Hoy día los hijos viven completamente independientemente de sus padres. Esa no era la situación en los días de Jesús. Ser leal a la familia no era opcional. Ese era el fundamento sobre el cual se construía la vida de cada individuo. De manera que cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan a dejar sus trabajos, a dejar su familia para seguirlo a Él, mis hermanos, este era un llamado mucho más radical de lo que podría parecer a nuestros ojos occidentales. Yo tenía un profesor en el seminario, un español, que siempre nos decía: el problema de ustedes los occidentales es que leen la Biblia con ojos occidentales. Nosotros debemos leer la Biblia con los ojos del Medio Oriente, teniendo en mente la cultura del siglo en el que vivió Jesús. Mis hermanos, Jesús en este pasaje no solo les estaba pidiendo que dejaran un empleo. No. Jesús les estaba pidiendo que reconfiguraran por completo su identidad y sus prioridades. Era un llamado a dejar atrás no solo barcas y redes, sino también las expectativas culturales que definían quiénes eran, cuál era su lugar en el mundo. Y obviamente en ese momento ellos no tenían un claro entendimiento de todo lo que implicaba seguir a Jesús, pero estos hombres dejaron todo atrás, porque entendieron en ese momento, entendieron que el llamado de Jesús, que lo que Jesús les estaba ofreciendo era infinitamente superior que lo que ellos estaban dejando. Estos hombres comprendieron en ese momento que el reino de Dios no era simplemente un concepto, era una realidad presente en la persona de Jesús, el Rey del reino, que lo exige todo porque lo ofrece todo. Yo recuerdo hace muchos años atrás que un miembro de esta iglesia, dando su testimonio, decía: mira, cuando yo me convertí, yo recuerdo que entendí el llamado de la Biblia y yo le decía al Señor: bueno, Señor, mira, yo estoy dispuesto a darte el 50% de mi vida. Y Jesús me dijo: no, está bien, te voy a dar el 75% de mi vida. Y Jesús me dijo: no. Así que le dije: bien, Señor, mira, te voy a dar el 99% de mi vida. Y Jesús me dijo: no, es el 100%. Este no es un llamado que tú puedes seguir a medio tiempo. Este es un llamado a tiempo completo. Es el llamado del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, del Hijo de Dios encarnado. Un Rey que lo exige todo porque lo dio todo.
Ahora, debo aclarar que esto no significa que Jesús estuviera negando la importancia de la familia o que Jesús estuviera moviendo a estos dos pares de hermanos a violar el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Obviamente no, pero sí estaba estableciendo una lealtad a Jesús que supera todas las otras lealtades terrenales. Ese es el llamado. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 37? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Lo que Jesús exige es que tú lo ames a Él, lo tengas a Él como una prioridad, que no solamente está por encima de tus padres, no solamente está por encima de tus hijos, está por encima de tu propia vida. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Es un rey que lo exige todo porque Él lo dio todo. Obedecer este llamado demandaba de estos hombres una fe extraordinaria, porque implicaba no solo transferir su lealtad completa a Jesús, someterse a su autoridad absoluta. Mis hermanos, estos hombres estaban renunciando a la estabilidad económica que les brindaba un negocio que, por cierto, estaba en su mejor momento. En el pasaje de Lucas que Miguel leyó hace un momento, que es probablemente el pasaje paralelo a Mateo 4, vemos esta misma historia, pero con otros detalles que le añaden un poco de color. ¿Ustedes recuerdan? Miguel acaba de leer Lucas. Pedro y sus compañeros habían estado trabajando toda la noche en el mar. No habían pescado ni una sardina. Así que estos hombres estaban exhaustos, lavando sus redes a la orilla del mar de Galilea, cuando se aparece Jesús. Y ahora esta es la información que Lucas nos da, que Mateo no nos da. Y primero le pide a Pedro: Pedro, permíteme usar tu barca como púlpito. Jesús se sube en la barca de Pedro, la aleja un poco porque había demasiada gente en la orilla, y Jesús comienza a enseñar la palabra de Dios. Termina la enseñanza y ahora Jesús le pide a Pedro que lleven la barca mar adentro para volver a pescar. Y yo me puedo imaginar a Pedro diciendo: zapatero a tu zapato. Mira, tú puedes ser muy sabio, pero tú eres un carpintero. Yo soy un pescador profesional. Nosotros nos hemos pasado la noche entera pescando, que era la hora más óptima para pescar. No hemos sacado nada y ahora tú me estás pidiendo que vuelva de nuevo al mar. Nosotros que estamos exhaustos. Mis hermanos, esta gente se había pasado la noche entera pescando y no habían sacado nada. Y ahora Jesús le dice: Pedro, confía en mí, boga mar adentro y vuelvan a echar las redes. Y Pedro le dice: está bien, Señor, en tu palabra, como dice la Reina Valera, en tu palabra echaré la red. Y dice Lucas que la pesca fue tan grande que las redes comenzaron a romperse. Tuvieron que llamar 2 barcas adicionales que por poco se hunden por el peso de la pesca. Y mis hermanos, es precisamente en ese momento, cuando el negocio estaba boyante, cuando no podía estar mejor, que Jesús les dice a estos hombres: déjenlo todo y síganme a mí. Mira, por favor, usa un poco tu imaginación. ¿Qué hubieras hecho tú? Tú miras las barcas, cientos de peces en las redes, y a un maestro que apenas está comenzando su ministerio, que te dice: ven y sígueme a mí, déjalo todo y sígueme. ¿Qué hubieras hecho tú? Estos hombres estaban dejando atrás una pequeña empresa pesquera. ¿Se dieron cuenta que dicen que eran socios? Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Era una empresa pequeña. Esta gente no era pobre.
Tampoco eran millonarios, pero tenían estabilidad económica. Ellos están dejando atrás esta pequeña empresa pesquera. Ellos están dejando atrás las redes llenas de peces, porque ellos entendieron y creyeron que lo que Jesús les estaba ofreciendo era 1000 veces mejor. Y yo te pregunto otra vez, ¿tú crees eso? Porque eso es lo que implica seguir a Jesús. Dice el Señor, aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Significa eso que tú tienes que dejar tu negocio igual que hicieron los discípulos originales? No. Lo que eso significa es que a partir de ese momento ni tu negocio, ni nada, ni tu cuenta bancaria está por encima de Jesús. Tu confianza no está en tu dinero depositado en un banco con un superinterés. Tu confianza está depositada únicamente en Jesús. A partir de ese momento ellos estaban matriculando en una especie de academia ambulante. Dice en Marcos capítulo 3 versículo 14 que Jesús llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Se dan cuenta? Primero para que estuvieran con él, luego para enviarlos a predicar. Estos hombres a partir de este momento, durante 3 años y un poco más, ellos iban a caminar con Jesús, ellos iban a escuchar las enseñanzas de Jesús, ellos iban a ver a Jesús actuar, ellos iban a ver a Jesús interactuando con las personas que se encontraban en el camino. Y todo eso era parte del currículum. Ellos iban a ver a Jesús lidiando con el ataque constante de los fariseos. Ellos verían a Jesús teniendo compasión de los necesitados. Ellos iban a ver a Jesús juntándose con los despreciados publicanos, juntándose con prostitutas. Y todo eso estaba calando en la mente y el corazón de estos hombres. Cada palabra, cada acción, cada mirada de compasión, cada reprensión de Jesús era una lección viva para ellos. ¿Qué escuela? Jesús no estaba formando discípulos teóricos. Jesús estaba formando hombres que iban a reflejar su carácter. Estaba formando hombres que debían absorber sus opiniones, hombres que deberían llegar a pensar y actuar como Jesús. En otras palabras, mis hermanos, Jesús llamó a estos hombres para enseñarles a ser como Jesús. Ese es el currículum. Jesús iba a enseñarles a ser como Jesús. Y ¿sabes qué, mi amigo? Ese es el mismo llamado que Jesús te hace hoy por medio de la predicación del Evangelio. Aunque Él no está físicamente presente con nosotros hoy, nosotros podemos ver a Jesús, podemos verlo en las páginas de los Evangelios, podemos escuchar sus enseñanzas por medio de su palabra, podemos realmente seguirlo a Él. Este es un llamado a abandonar cualquier cosa. Óyeme bien, mi hermano, mi amigo. Este es un llamado a abandonar cualquier cosa que compita con Jesús por el lugar supremo en tu corazón. Ven que no se puede ser seguidor de Jesús a medio tiempo. Dice el Señor en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La conversión implica un cambio de lealtades. La conversión implica un traslado
de nuestra confianza, de nuestra dependencia. Antes confiábamos en cosas terrenales como el dinero, la reputación, las tradiciones religiosas o incluso en nuestra propia capacidad. Pero ahora estamos transfiriendo nuestra lealtad, estamos transfiriendo nuestra confianza únicamente, absolutamente, exclusivamente a la persona de Jesús. Es por eso que este es un llamado que comienza con el arrepentimiento. Que dicen en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo mismo vemos en la pesca milagrosa. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba allí sacando las redes? Las redes se estaban rompiendo, llenas de peces, y de repente Pedro cae en la cuenta de lo que significa este milagro. Él dice: esta persona que está delante de mí no puede ser un mero hombre. Yo estoy delante de la presencia de Dios mismo. Y dice que Pedro se postra y dice: apártate de mí, Señor. Al principio le había dicho: maestro, toda la noche hemos estado pescando y no sacamos nada. Pero ahora de repente Pedro dice: si este hombre es capaz de mirar a lo profundo del mar y es capaz de llamar soberanamente a los peces para que se metan en las redes, este hombre también puede ver en lo profundo de mi propio corazón. Apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Este camino del discipulado necesariamente comienza con el arrepentimiento. El discipulado comienza reconociendo que vamos por el camino equivocado. El discipulado comienza reconociendo que nosotros estamos viviendo para nuestro pequeño reino, haciendo nuestra voluntad, buscando nuestra propia gloria. Y tú decides dar media vuelta y poner toda tu confianza en Jesús para el perdón de tus pecados, pero no solamente para eso, sino también para que Él se encargue por completo del curso de tu vida. ¿Sabes lo que significa convertirse a Cristo? Que tú le das a Jesús un papel en blanco, firmado por ti, diciéndole: Jesús, yo no sé lo que tú vas a escribir en ese papel, pero de antemano me comprometo a obedecerlo. Los seguidores de Jesús van detrás de Jesús. Eso es obvio. Los seguidores de Jesús van detrás de Jesús en el camino de la obediencia a la voluntad de Dios. No siempre seguir a Jesús te va a llevar por el camino que más te gusta. Pero ahí es que entra en juego la fe. Señor, yo no entiendo por qué me estás llevando por este camino tan empinado. Yo no entiendo por qué me estás llevando por este camino tan doloroso. Yo no entiendo por qué me estás llevando por este camino tan peligroso. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo te estoy siguiendo a ti. Por donde tú vayas iré, lo que tú me pidas haré. No porque confío en mis propias fuerzas, porque no confío en eso. Confío en la dependencia, en el poder del Espíritu Santo obrando en mí. Y no lo voy a hacer, Señor, para ganarme tu favor. Yo no te estoy diciendo: Señor, yo estoy dispuesto a seguirte para que tú me salves. No, mi amigo, óyeme bien. Tú no tienes que hacer eso para ganarte el favor de Jesús. Tú no tienes que obedecer la voluntad de Dios para ganarte el favor de nadie. Tú tienes que hacer eso, si eres cristiano, porque ya fuiste favorecido por Dios de pura gracia, gratuitamente. Pero ese es el llamado: ir detrás de Jesús. Es un llamado a la muerte del yo, para comenzar a vivir una nueva vida que es la vida de Cristo en mí.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lucas 9:23 dice el Señor, y decía a todos, ven, no simplemente a una élite de supercristianos en la iglesia. No hay dos clases de discípulos, hay una sola clase de discípulos. Son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que confían únicamente en Jesús, siguen únicamente a Jesús. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir, cualquiera, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y por qué ese énfasis en cada día? Bueno, porque el pecado todavía mora en nosotros y cada día nosotros vamos a ser tentados a bajarnos de la cruz. Es cada día. Los discípulos de Jesús tienen una lucha a muerte todos los días. Una lucha a muerte contra patrones de pecados, una lucha a muerte contra ambiciones egoístas, una lucha a muerte incluso, escuchen esto, contra cosas buenas que están amenazando nuestra lealtad a Jesús. Porque si tú le estás dando a una cosa buena como tu esposa, tu familia, etcétera, si tú le estás dando tu lealtad a una cosa buena, pero por encima de tu lealtad a Jesús, eso se llama idolatría. Has convertido esa cosa buena en un ídolo. Y ahora yo te pregunto, honestamente, ¿tú estás siguiendo a Jesús? ¿Tú estás siguiendo a Jesús? ¿O todavía tú sigues creyendo que eres tu propio amo? ¿Que eres tu propio dueño? ¿Que eres tu propio Señor? Porque si es así, mi amigo, arrepiéntete y ven a Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús. Mi amigo, escucha con toda seriedad este llamado y obedécelo. Y obedécelo cuanto antes, porque es un llamado urgente. En una ocasión, Lucas capítulo 9, el Señor va caminando por las calles y se acerca una persona y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero deja que vaya primero y entierre a mi padre. Y probablemente la idea era esta. Para un judío, otra vez, la lealtad a la familia era muy fuerte. O sea, no era simplemente que el padre se había muerto y él quería ir al mortuorio. Probablemente lo que le está diciendo es: Señor, mi padre no se ha muerto y yo no quiero darle ese dolor. Yo quiero estar ahí con él hasta que se muera. Cuando yo te lo entierro y te sigo. Y Jesús le dice: no. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Esto es un asunto urgente. Mi amigo, esto es un asunto de vida o muerte. El día de la salvación es aquí y ahora para ti. Dios te trajo a escuchar su palabra para que escuches el llamado de Jesús. Ven y sígueme ahora. Pero ya dijimos que este es un llamado a seguir a Jesús, pero también es un llamado a ser transformados por Jesús. Es un llamado a ser transformados por Jesús. Vengan en pos de mí, síganme a mí. ¿Y qué dice Cristo? Yo los haré. Yo los convertiré en pescadores de hombres. Estos hombres no se iban a convertir en pescadores de hombres por su habilidad innata.
No era que, bueno, Pedro y Andrés, a Juan y Jacobo, ustedes son buenos en la pesca, así que seguramente cuando vengan y me sigan, ustedes van a ser buenos pescando hombres. No, dice Jesús, eso depende completamente de mí. Vengan en pos de mí, síganme a mí, aprendan de mí, y en el camino yo me voy a encargar de convertirlos, yo me voy a encargar de transformarlos, yo me voy a encargar de capacitarlos para que ustedes se conviertan en pescadores de hombres. Esto no depende de vuestra propia inteligencia, esto no es por la fuerza de voluntad. No, Cristo mismo iba a transformarlos en instrumentos útiles para el reino de Dios. ¿No te alienta eso, mi hermano? Nosotros nos vemos tan débiles. Bueno, mira a Pedro en la Biblia. Tú quieres un hombre más impulsivo, que haya metido más la pata que Pedro. Y precisamente fue a ese hombre que Cristo lo convirtió en uno de los instrumentos más poderosos para predicar el evangelio a los judíos y a los gentiles. Es Jesús. La clave no está en ti, la clave no está en tus capacidades innatas, la clave está en Jesús. El discipulado es una obra de la gracia de Dios. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 1:6? Dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ven, Él comenzó la obra, no fuiste tú. Y por lo tanto Él la completará, no tú. Jesús es el que llama soberanamente, Jesús es el que nos capacita, Jesús es el que dirige nuestras vidas hacia el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Es una obra de transformación progresiva por medio del Espíritu Santo, aplicando en nosotros con poder su palabra para hacernos cada vez más como Jesús y para convertirnos en instrumentos de Jesús. Cuando Cristo llamó a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo y a Juan, mis hermanos, nadie iba a prever lo que Él iba a hacer con ellos. Hay una historia muy simpática, una leyenda de que Jesús llega al cielo, ya después que terminó su obra, ya resucitó, ascendió, está sentado a la diestra del Padre, y los ángeles le dicen: bueno, Señor, ¿y ahora qué? Dice: bueno, que yo voy a transformar el mundo entero con el evangelio. El evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál es tu plan? ¿No? Con esos 12 hombres que están ahí. ¿Tú no tienes un plan B? O sea, espérate, déjame ir entiendo. Con Pedro, el que te negó, con los otros que salieron corriendo en la resurrección, en la crucifixión, o sea, con esos que el día antes de tú ser arrestado estaban discutiendo entre ellos cuál iba a ser mayor en el reino de los cielos. O sea, de verdad, señores, con esos 12 hombres que tú vas a cambiar el mundo. Piénsenlo. No era precisamente un dream team. ¿Tú no tienes un plan B? No. Hay solo un plan A. Y es el único. Jesús convertiría a esos 4 hombres comunes y corrientes en instrumentos poderosos para la propagación del evangelio. Y todo comenzó cuando Cristo los llamó. Oigan, todo comienza con las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús. Déjame explicar teológicamente lo que yo quiero decir. Así como en la creación inicial Dios habló y el universo fue formado, aquí Jesús habla con autoridad: sígueme, y produce una nueva creación en la vida de sus discípulos. Eso fue lo que Jesús hizo en tu vida. 2 Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El texto dice literalmente: si alguno está en Cristo, nueva creación es. Es una nueva creación. Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por eso que al final de la historia Jesús se llevará toda la gloria.
es Jesús. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que Jesús no solo nos llama a vivir para un propósito, sino que nos recrea para que seamos capaces de cumplir el propósito. Mi amigo, Jesús te está llamando tal como estás, pero no para dejarte como estás. Jesús te está llamando como estás, pero no para dejarte como estás. Él te está llamando para transformarte. Él te está llamando para darte una nueva forma de pensar. Él te está llamando para darte una nueva capacidad para obedecer la voluntad de Dios. Él te está llamando para darte nuevos deseos, nuevas ambiciones, nuevas metas, nuevos propósitos en tu vida. Para eso te está llamando Jesús. Él te está llamando a una nueva dependencia. O sea, en vez de tú seguir dependiendo de tus propias capacidades o en cualquier otra cosa, Él te está llamando para que desde ahora en adelante tú dependas de Él, para que Él te cambie, para que Él te dé la capacidad de obedecer, para que Él te capacite a servirle en su reino. ¿Qué dice el salmista? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. En estos días recordaba, porque en el último programa de Entendiendo los Tiempos, Eduardo me preguntó, ¿y cómo fue que tú decidiste servir al Señor? Y yo le decía, bueno, yo recuerdo que íbamos a un estudio bíblico, yo tenía 18 años en ese tiempo, y una persona me preguntó, Sugelto, ¿alguna vez has pensado servirle al Señor a tiempo completo como pastor? Y mi respuesta muy sincera en ese momento fue: yo siempre he deseado servir al Señor de esa manera, pero yo estoy absolutamente convencido de que yo no tengo ni el carácter, ni los dones, ni los talentos, ni la capacidad que se requiere para ser pastor. ¿Y saben qué? Yo tenía toda la razón. Hay un programa que se llamaba, no sé si eso todavía está vigente, Factor X. ¿Lo han visto? Factor X, Factor X. Mira, olvídate del Factor X. Incorpora en tu vida el Factor Jesús. Porque es Jesús el que va a hacer el cambio, es Jesús el que te va a dar la capacidad, es Jesús el que te va a hacer un instrumento útil en sus manos. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y esta palabra fortalécete es interesantísima, porque conlleva la idea de ser capacitado, o una palabra que está muy de moda hoy, empoderado. Solo que en este caso no es en nuestras propias fuerzas, sino en una fuente de poder externa. Sé empoderado por medio de una fuente de poder externo, que es, en este caso, la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Hijo mío, fortalécete, empodérate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Reconocer nuestra debilidad, nuestra impotencia, y depender completamente del poder que Cristo provee. Mis hermanos, esto en la práctica es una práctica diaria de humillación, humillarnos. Señor, yo no puedo. Es una práctica diaria de humillación, de orar, de buscar su presencia, de actuar en fe, confiando en que su gracia es suficiente para hacer lo que Él quiere que yo haga. Y este aspecto es extremadamente importante a la luz de lo que Jesús sigue diciendo en el texto: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y este es el tercer elemento del llamado que hemos visto hasta aquí. Este es un llamado a seguir a Jesús, es un llamado a ser transformado por Jesús, es un llamado a abrazar la misión de Jesús. La misión de Jesús.
¿A qué vino Jesús? A pescar hombres para el reino. El Hijo de Dios dejó su trono en el cielo, dejó la gloria para venir a rescatar pecadores. Y ahora está diciendo, ustedes son mis discípulos, tienen que abrazar mi misión. Yo vine a ser pescador de hombres, ustedes serán hechos por mí pescadores de hombres. Mis hermanos, la conversión en discípulos de Jesús no es un fin en sí mismo. Es el inicio de una nueva misión de vida. Llegar a ser pescadores de hombres. Y aquí tenemos que volver al pasaje de Lucas 5, otra vez. Porque allí se ilustra lo que implica este aspecto del llamado de Jesús. Recuerden la historia otra vez. Pedro y los demás se han pasado la noche pescando, no han sacado nada. Pero Señor, en tu palabra echaré la red. Y sacan una cantidad de peces tan grande que dice Lucas que era una multitud de peces. Esa es la idea de la palabra original. Esa es la misma palabra que Lucas va a usar más adelante en el libro de los Hechos, cuando el evangelio comienza a extenderse y grandes multitudes de hombres y mujeres eran añadidas al Señor. Es exactamente la misma palabra. Por ejemplo, en Hechos 5:14 dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número. Ahí está la palabra de Lucas 5, gran número, así de hombres como de mujeres. O 14:1, una gran multitud. Ahí está la palabra otra vez. Así que el milagro de la pesca apunta a la realidad de que Jesús tiene el poder y tiene la autoridad para reunir multitudes de personas y traerlas arrepentidas y creyentes a su reino. Solo que esta pesca de hombres obviamente no es como la pesca de peces. Los peces se atrapan para ser comidos, pero los hombres son capturados por el evangelio para ser salvados. Jesús no nos envía a pescar a la gente para explotarlas. Es para traerlos hacia Él, para que encuentren descanso en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Es para que encuentren gozo en Jesús, Juan 15:11. Es para que encuentren perdón y vida eterna, Juan 3:36. Así que, hermanos, este milagro en el mar de Galilea fue una especie de parábola viviente. Era una especie de declaración del propósito eterno de Dios de reunir a un pueblo para su gloria. Un propósito que no depende de nuestras habilidades, de nuestros esfuerzos, sino de la palabra autoritativa de Jesús y del poder de Jesús. Señor, no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Tal vez tú estás cansado de predicar el evangelio a tus amigos. Tal vez estás cansado de compartir el evangelio con tu familia y piensas que eso no está dando ningún resultado. Bueno, ya tú tienes la noche entera pescando y no has sacado ni una sardina, pero sigue echando la red, confiando en el poder de la palabra de Jesús. No te canses. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han salido a pescar, pero se requiere mucha paciencia para pescar. Y no siempre se pesca lo que tú quieres. Yo me acuerdo una vez que había salido con Lester y su familia a Nisibón y fuimos al mar a pescar, pero desde la orilla, y pasó algo sorprendente. Yo sé que los pescadores son mentirosos muchas veces, pero créanme esta historia. Yo cogí mi caña, le puse su gusanito, eran sardinitas que habíamos sacado con una red, y cuando tiré la caña de pescar, ¿saben qué pesqué? Una gaviota. La gaviota vino, agarró el pescado, se lo llevó y ahí estaba yo mirando cómo el ave se llevaba la carnada. No siempre se pesca lo que uno quiere, pero sal a pescar. Cristo promete en Mateo 16:18
que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi hermano, eso no depende de ti ni de mí, eso depende de Él. Ahora, ¿cómo va a cumplir Jesús esta promesa? ¿Cómo es que Jesús está hoy edificando su iglesia? A través de hombres y mujeres que Él ha llamado a seguirlo y que Él los ha convertido en pescadores de hombres. Mi hermano, tú estás aquí hoy en la mañana porque hubo alguien, yo no sé quién, pero hubo alguien que compartió contigo el evangelio. Hubo alguien que salió de su zona de confort, que salió de su zona de seguridad y fue a pescar y te habló a ti. Tal vez te invitó a la iglesia. Tal vez tenía un estudio bíblico en su casa. Queremos que proliferen otra vez los estudios bíblicos evangelísticos en las casas. Tú estás aquí porque alguien te predicó. Bueno, da de gracia lo que tú recibiste de gracia. Si eres un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, esa es tu nueva misión en el mundo. Estás aquí en gran medida para ser un pescador de hombres. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Salgan a hacerlo, no se preocupen, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús te llama a seguirlo y luego te envía a que hagas lo mismo que Él vino a hacer. Predicar el evangelio a otros, llamarlos para que sigan a Jesús. Mi hermano, eso no depende de tu capacidad para convencer a la gente. Eso depende del poder de Jesús que está en nosotros todos los días. Ese Jesús que obra por su Espíritu en los corazones de los hombres, a través de su palabra. ¿Qué estaba haciendo Jesús en Mateo 4? Predicando el evangelio, dice versículo 17. ¿Qué estaba haciendo Jesús en Lucas 5? Predicando el evangelio. Y le estaba diciendo a los discípulos, ¿saben qué? Cuando ustedes hagan lo mismo, ustedes van a tener probablemente un resultado similar. Nuestra responsabilidad no es convertir a la gente, es compartir el evangelio, dejando los resultados en las manos del Señor. Y mi hermano, no te sientas desanimado cuando tú no veas los resultados que deseas, porque no siempre nos toca a nosotros ver el final de la obra que Dios está haciendo. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en 1 Corintios 3? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, dice Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Así que a uno les toca plantar, a otro le toca regar y a otro le toca cosechar. Pero es una labor en cierto modo comunitaria. Jesús dijo a sus discípulos en Hechos 1:8 que una de las razones por la que Él les enviaría el Espíritu Santo era para que recibieran el poder necesario para dar testimonio de Él hasta lo último de la tierra. Óyeme, Dios envió a tu vida el Espíritu Santo para que tú pudieras dar testimonio de Él hasta lo último de la tierra. Predica el evangelio, mi hermano, predica el evangelio. Como decía hace un momento, Jesús no tiene un plan B para alcanzar al mundo incrédulo con su palabra. Nosotros somos su plan, el único plan. Pablo dice en 2 Corintios 5:20 que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Escucha eso, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Comparte el evangelio a tus familiares, comparte el evangelio a tus amigos, comparte el evangelio a tus compañeros de estudio, en el colegio, en la universidad. Pídele al Señor que te ayude a ver el mundo con los ojos de Jesús, como dice un antiguo himno. Hazme ver, Señor, al mundo como tú. Permíteme verlo con tus ojos. Permíteme ver la necesidad que tienen de ti.
Y en oración dile a otros lo que hizo Jesús en la cruz para salvar a pecadores. Riega la semilla de la palabra en oración, y Dios se encargará de usarla conforme a su perfecta y santa voluntad. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, por favor no te vayas de este lugar sin obedecer el llamado de Jesús, porque su invitación continúa vigente hoy. Qué precioso: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Jesús le dijo eso a una sociedad de personas que creían que tenían que hacer esto y tenían que hacer esto y tenían que hacer esto para poder salvarse. Y Cristo le dice: venid a mí. Ustedes están cansados de tratar de ganarse la salvación por sus buenas obras. Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ven y síguelo, mi amigo. Deposita en Él toda tu confianza como el Dios encarnado que murió por pecadores en la cruz. Y yo te aseguro, por la autoridad de este libro, que tu fe no será defraudada. En Él encontrarás perdón, en Él encontrarás vida eterna, y tu alma hambrienta y sedienta será saciada en Jesús desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Señor, ¿cuántas veces hemos echado la red del Evangelio? ¿Y cuántas veces, Señor, hemos sentido cierta frustración porque no vemos el fruto, no vemos el impacto que nosotros quisiéramos ver? Sin embargo, Señor, en tu palabra echaremos la red. Seguiremos echando la red. Seguiremos compartiendo con otros el mensaje glorioso de salvación, porque nosotros creemos que ese mensaje sigue siendo poder de Dios para salvar a pecadores. Señor, revoluciona a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser discípulos que hacen discípulos. Ayúdanos, oh Señor, a seguirte a ti, a dejarnos transformar por ti a través de tu palabra. Oh Señor, convierte a cada miembro de esta iglesia en un pescador de hombres. A algunos les tocará sembrar, a otros regar, a otros cosechar. Pero Señor, por favor, concédenos ver al mundo con tus ojos. Y Padre, por favor, mira a aquellos que están hoy sin Cristo. Tal vez algunos creyendo que están siguiendo a Jesús cuando en realidad no es así. Despiértalos, Señor, y tráelos hoy. Tráelos hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Oh Señor, obra por el poder de tu Espíritu a través de tu palabra que ha sido predicada, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.